Saludos cordiales. Esto es radionuevaera.es, realizando un programa más en esta ambición, en este emprendimiento de intentar mostrar, analizar y lanzar al aire estos granos de arena radiofónicos, estos granos de arena mentales, pero también emocionales, porque también nos involucramos emocionalmente los participantes en esta radio a la hora de intentar transmitir, pues pensamos que con la mejor intención, estos contenidos para que lleguen a sus oídos, pero también a sus corazones y a sus mentes. Y si son semillas que fructifican y que dan un fruto feliz, que se convierta en mejoras en cualquier ámbito, pues estaremos satisfechos y felices por pensar que hemos cumplido nuestra labor. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía en una tertulia, como todos los jueves, que durará aproximadamente 45 minutos y en la que hay varios participantes, algunos ya más habituales y un invitado nuevo en el día de hoy. Una de ellas es Mónica Sánchez, que es doctora en medicina, psicoterapeuta, y ella le gusta autodefinirse como discípula intelectual de Carl Gustav Jung. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Bienvenida a nuestro programa. Luis Martín, que es presidente de la Asociación Ser Esmeralda, impulsor y mantenedor de la agrupación Serred, que es una web de conexión espiritual a la que acceden pues muchas personas interesadas por su autodesarrollo. Buenos días, Luis, ¿qué tal? Muy buenos días, muy bien. Bienvenido también a nuestra emisora. Y también está con nosotros Paco Vinagre, que ya le entrevistamos en otros programas anteriores, que es terapeuta, aparte de físico de carrera universitaria, y que estuvo ejerciendo como tal durante un tiempo, y después se pasó al campo más humanístico de la ayuda a las personas, y el que da cursos, que realiza terapias, y que tiene una web que se llama libertademocional.es, en la que pues después daremos los datos de contacto para las personas que puedan interesarse por su labor. Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio, gracias por darme la oportunidad de participar. Encantado, bienvenido a este programa. Y vamos a ver si hacemos una tertulia que resulte interesante para nuestros oyentes. Hoy el tema que hemos elegido es la abundancia. La abundancia en varios ámbitos, ¿no? La abundancia la podemos catalogar a lo mejor como los recursos que no solo son suficientes, sino que son precisamente esto, ¿no? Abundantes, ¿no? El de los que tenemos posibilidades de utilizar. Quisiera empezar por una definición de economía, ¿no? Que la definición clásica de economía decía, hablando de la abundancia material, que se trata de la administración de recursos que son escasos y susceptibles de uso alternativo, ¿no? Eso decían los clásicos estudiantes, doctores de las ciencias económicas. Pero a lo mejor esto de que son escasos es una ilusión, ¿no? A lo mejor la abundancia, o más bien su contrario, la escasez, está producida por algunos autocondicionamientos que se hace la humanidad o nos hacemos nosotros como personas, ¿no? Yo le preguntaría inicialmente a Mónica, ¿hasta qué punto crees que porque tú eres una terapeuta, ¿no?, que ves a personas en tu consulta y que te acuden, supongo, personas de todo tipo, algunas con dificultades económicas, por empezar por este aspecto de la abundancia, ¿no?, que es la material.
¿Cómo influye emocionalmente en el sentimiento, en la emoción, en la carencia? Yo creo que la abundancia tiene que ver mucho con la autovaloración, ¿no? Entonces, sí es cierto que cuando indagas un poco en el paciente, pues descubres que hay bloqueos muy relacionados con el padre y relacionados con la falta de aprobación. Porque cuando uno no ha sido valorado, por supuesto que la autoestima es muy bajita y uno no se siente merecedor de recibir regalos, ¿no?, por parte del universo. Y por supuesto, pues hay muchos problemas con atraer el dinero, ¿no?, con ganar dinero, porque no se sienten, para que entren cosas buenas, uno tiene que vibrar alto, ¿no? Yo creo que la abundancia, la prosperidad tiene que ver mucho con una consciencia que vibra, pues eso, en la abundancia, ¿no?, para atraer lo mismo, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho con muchas creencias, miedos, bloqueos que están a nivel inconsciente y, como he dicho antes, muy relacionados con la energía masculina, ¿no?, con el progenitor masculino, el padre, ¿no? Yo he hecho con Paco un curso, pues no hace mucho tiempo, no hace menos de un mes, con Paco Vinagre, en el que él trabaja intensivamente el tema de la abundancia, ¿no? Y bueno, vemos que efectivamente aparecen, lo que dice Mónica, ¿no?, a veces restricciones o convicciones negativas en relación con la abundancia, ¿no? Porque a veces le echamos la culpa al dinero, o el dinero o los bienes en general, de diversos errores que hemos cometido en la vida, ¿no? Bueno, lo clásico, ¿no?, de que el dinero envilece, que el dinero crea soberbia, que el dinero crea distintos tipos de sentimientos negativos o de actitudes negativas. ¿Cómo se puede eliminar esto, Paco? Pues nosotros trabajamos con la idea de que todas esas actitudes negativas o pensamientos negativos provienen de un estado emocional que hace que el cerebro funcione acorde a cómo te estás sintiendo. Entonces, el objetivo del trabajo para lograr ese cambio sería contactar con esas emociones que te hacen sentir que eso es cierto, y aplicando técnicas de relajación, que son cualquiera de las que conoce todo el mundo, se puede lograr ese cambio. Por un lado estarían esas emociones y por otro lado también estarían las creencias. Todas esas frases que nos han dicho de cómo funciona el mundo, como comentabas antes, que dicen los economistas que los recursos son escasos. Si somos coherentes con esas frases, al final llegamos al estado que tenemos ahora mismo. Realmente, si las cosas son escasas y no da para todos, pues está claro que si quieres sobrevivir tienes que pelear con los demás para obtener esos recursos. Pero el problema es que esas creencias realmente no son ciertas. Ahora mismo disponemos de la capacidad de producir en el mundo alimento para todos y realmente tenemos una capacidad de mecanización de la producción que daría para todas las personas del mundo y más. Entonces, esas creencias bloqueantes ahora mismo están provocando la escasez que no es real. Sí, Paco, no sé si se ha cortado. Sí, no, ya. Ya acaba, bien. De acuerdo. Cuando enfocamos el planteamiento de decir, bueno, yo quiero prosperar, yo quiero mejorar en mi situación, nos encontramos con distintos frenos, ¿no? Con distintas dificultades, ¿no? Uno un poco también la inercia, ¿no? Uno es la zona de confort, ¿no? Hay personas como que no se sienten bien en entornos lujosos, ¿no? O no se sienten bien en ambientes en los que se supone que hay
mucha abundancia, ¿no? En hoteles de lujo, en restaurantes de lujo. Yo esto lo leía, ¿no? Y un libro que se llama Reality Transurfing, ¿no? Que dice que eso es una realidad, ¿no? Hay personas que se sienten incómodas en estas situaciones, ¿no? Y en la medida en que se sienten incómodas, pues parece que están rechazando todo esto, ¿no? Pero yo te preguntaría, Luis, ¿en qué sentido la austeridad nos ayuda y hasta qué punto la abundancia puede corrompernos? Pues yo creo que como siempre, ¿no? Por ahí debe haber un término medio que debe ser el bueno, ¿no? Es cierto que al final muchas veces cuando tenemos abundancia de algo se convierte en una prueba, ¿vale? Pero al final es una manera de aprender más, ¿no? Es decir, que si en un momento tenemos mucho dinero o muchos terrenos, se convierten en una prueba de que no pierdas tu centro, de que sigas siendo la misma persona, de que sigas teniendo a tus amigos, ¿vale? Entonces, al final, la abundancia simplemente es una cosa más, es decir, una prueba de qué, de realmente tu evolución, de tu crecimiento como persona, ¿no? Fíjate que sí que podríamos decir muchas veces que cuando hablamos de crecimiento espiritual lo estamos ligando a escasez, ¿sabes? Es como por los maestros y por lo que nos han contado, mal contado por cierto, pero por lo que nos han contado parecería que cuando hablamos de maestros los pegamos a escasez, a frugalidad, a falta de lujos, ¿vale? Pero yo creo que los maestros auténticos tienen una cosa que es mucho más importante, ¿no? Que es conseguir generar en cada momento lo que necesitan. Y para mí realmente el misterio de la abundancia está en eso, en que seamos capaces en cada momento tener aquello que necesitamos. Por poner un ejemplo personal, que yo creo que son los más facilitos de entender y de comprender, ¿no? Fíjate, nosotros cuando iniciamos aquí el centro en Madrid, en Caminos de Gaya, fue un momento en el cual tú tenías que hacer una inversión importante económica para poder poner ese centro en funcionamiento. Con lo cual, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros lo que se dice dinero, no teníamos ninguno. Podríamos decir que éramos bastante pobres porque todo lo que cogíamos se lo absorbía el negocio. Pero sin embargo, esa época ha sido en la que más hemos viajado, en la que más hemos disfrutado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque obviamente estábamos generando abundancia. Es decir, tú cuando realmente contabas decías, estamos como estamos a cero todo el año, ¿no? Y decían a la gente, joder, pero si os habéis ido a México y habéis estado en Perú y habéis estado en Egipto. Digo, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitábamos en cada momento es lo que se producía. O sea, lo que no podíamos asociar en cierta medida es una escasez que se supone que hay, a que yo no pueda realizar aquellas cosas que quieren. ¿Por qué? Porque fundamentalmente por una cosa. Porque yo tengo una cosa que tengo que ser consciente que tengo abundancia, y es mi energía. Y cuando mi energía está bien, esa energía la puedo transformar en lo que me dé la gana. ¿Vale? Entonces, para mí muchas veces, cuando hablamos de falta de abundancia, lo que estamos hablando es de falta de energía dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Ponía por ahí alguna vez en las redes sociales, ponía yo una frase de estas típicas, ¿no? Que decía que si realmente tienes un problema de dinero, el dinero es tu menor problema, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso, ¿no? Porque si tienes un problema de dinero hay algo por detrás. Tienes que revisar creencias, tienes que revisar cómo está tu energía, tienes que ver cuál es tu relación con los demás, ¿vale? Realmente el dinero es una conclusión de todo eso anterior, ¿no? Entonces, por eso digo que muchas veces cuando hablamos de frugalidad o de escasez y la podemos asociar a nuestra parte espiritual, no es cierto, es absolutamente mentira. Nuestra parte espiritual, nuestra energía personal, es capaz de suministrar en cada momento aquello que necesitamos. Entonces, lo de la escasez es falso. Pero claro, tenemos que ser conscientes de que es así, y tener confianza y saber qué va a ocurrir, ¿no? Yo recuerdo un par de cosas también que leí, ¿no? Por ejemplo, llamativas, ¿no? Por ejemplo, Osho, ¿no? Que se propuso tener 365 Rolls Royce, uno para cada día del año, y lo consiguió, ¿no? Y él vendía los cursos suyos de iluminación carísimos, ¿no? Y no digo que sea un ejemplo ni que sea eso positivo, ¿no? Pero bueno, Osho, con todas las críticas que se le pueden hacer,
pues era una persona, pues cuando menos bastante instruida y tal vez con un estado de conciencia, pues alto, ¿no? Independientemente de cómo se estuviera su ego, ¿no? Y lo que dice Luis es curioso, ¿no? Porque Buda, por ejemplo, Siddhartha Gautama, renuncia a un palacio y renuncia a toda su abundancia, ¿no? Y se va con los ascetas y está un tiempo así, pero cuando se ilumina y vuelve, él organiza la sangha, y ahí pues recibe aportaciones de todo tipo y llega a tener otra vez palacios y monasterios y una cantidad enorme de bienes materiales, ¿no? Y bueno, parece que él no tenía ningún problema con eso, ¿no? Yo te preguntaría, Mónica, tal vez la abundancia, como ha sugerido Luis, tenga que ver con el dar y con el recibir. O sea, puede que el que una persona no le fluyan los asuntos de dinero pueda tener que ver con algún tipo de resistencia a dar o a darse. Bueno, él ha hablado de muchos aspectos, ¿no? El tema energético, de muchos elementos, ¿no? Ese sería un aspecto de la pregunta. Y el otro es los ganchos que te producen las cosas que uno tiene, ¿no? Hay gente que dice que cada cosa que uno tiene le produce una especie como de que le engancha de alguna manera, ¿no? Tiene una anilla psíquica que se le ha enganchado y que todo lo que uno tiene es susceptible de la decadencia y de la pérdida y que hay que mantenerlo, ¿no? Y que eso puede ser un problema, ¿no? Pues sí, efectivamente, lo que uno da es lo que recibe, ¿no? Si tú te quejas de no recibir, es que no das nada, ¿no? Si tú te quejas de que nadie te quiere, es que no sabes amar. O sea, ya tienes que aprender mucho, ¿no? Entonces habría que valorar cuando si no das, eso significa que no das, si no recibes no das, entonces habría que ver cuáles son esas creencias, esos miedos a dar, ¿no? Porque realmente si tienes miedo a dar es porque primero no te quieres nada y por otro lado es porque estás vibrando en la escasez, que no hay para todos, ¿no? Entonces de alguna manera vibras en el egoísmo, en la miseria y seguramente que si observas un poco tu día a día, pues te quejas, ¿no? Estás continuamente quejándote, ¿no? Porque ya estás quejándote de que nadie te quiere, ¿no? O que no te llega el dinero, te culpabilizas o culpabilizas a los otros. Entonces estamos en una vibración muy bajita, con lo cual no vamos a traer grandes cosas, ¿no? Entonces es muy importante pues cambiar todos esos hábitos mentales y cargarlos emocionalmente pues nuevamente de ilusión, de alegría, de confianza, ¿no? Y enfocar más en que hay para todos, ¿no? Y enfocarte en el éxito, en tus talentos, en bendecir todo lo que tienen los demás, porque eso es una señal de que vibras en la abundancia, ¿no? Y por lo que me has dicho antes de los ganchos, ¿no? Era la pregunta, de los apegos, ¿no? A ciertas... Yo creo que es muy importante para atraer la abundancia desapegarte. El desapego es algo que hay que aprender, ¿no? Porque realmente cuando estás vibrando en el apego, el apego está muy relacionado con el fracaso, porque está basado en un miedo y a la inseguridad, ¿no? Es una conciencia muy pobre, porque no hay libertad para crear. Y también es muy importante que se cree que todos esos ganchos que tenemos, ¿no? De alguna manera son enganches al pasado, ¿no? Entonces, para que entren cosas nuevas y mejores y buenas, pues hay que liberar a la mente, hay que soltar, porque el universo solo te da cuando hay vacíos, cuando hay espacios. Y bueno, una manera de trabajar esto es, a veces cuesta, ¿no? Mentalmente, pero yo siempre aconsejo a crear espacios nuevos o liberar, pues en casa, ¿no? Hacer limpieza, por lo menos, por ejemplo, en casa, ¿no? Y
y soltar, ¿no? O regalar todo aquello que no utilizas o que ya no usas, no te gusta, porque de alguna manera eso genera espacios también mentales, ¿no? Cambios de personalidad, y eso es importante también para atraer cosas nuevas. Paco, ¿hasta qué punto es importante, digamos, para generar abundancia en la vida de una persona, bueno, algunas técnicas relacionadas con la psicomagia, ¿no? Yo recordaba una técnica de Jodorowsky que era llevar una moneda de oro en el bolsillo y tocarla continuamente, ¿no? Para atraer la abundancia, ¿no? Y no como amuleto ni como sistema mágico, sino como una especie de conectar la conciencia con ese aspecto material que que de momento necesitamos. Para mí Jodorowsky es un personaje muy curioso porque tiene una gran formación y una gran intuición en el trabajo que hace en la propuesta de la psicomagia. Lo que pasa es que yo veo que la psicomagia es algo muy individualizado. Es decir, necesitas una persona delante que sea muy intuitiva para saber cuál es el símbolo que tu subconsciente es capaz de aceptar. Porque un mismo símbolo para dos personas no tiene por qué funcionar de la misma manera. O sea, si yo rechazo esa riqueza y llevo una moneda de oro en el bolsillo, me estoy enfrentando continuamente a mi emoción. Si mi rechazo es superior a mi convicción de cambio, al final no va a funcionar el proceso. Porque las fuerzas negativas que tengo dentro, por llamarlo así, van a estar reprimiendo esa emoción que me dice que es malo tener dinero. Y sin embargo, para otras personas eso les resulta como un amuleto que les da motivación y por lo tanto les facilita la posibilidad de cambio, porque evita los juicios, ¿no? Que es lo que siempre nos han dicho, que para lograr los cambios en una meditación lo importante es no juzgarte, ¿no? Y la psicomagia tiene esa capacidad de despertar las imágenes del subconsciente, las asociaciones del subconsciente, pero también tiene el problema de que los subconscientes son de cada persona y que un mismo simbolismo no tiene por qué afectar a dos personas de la misma manera. Aún así es una herramienta potente y si está bien hecha el funcionamiento es muy válido. Parece, Luis, ¿no?, que el ser humano está vibrando mucho en un sentimiento de carencia, ¿no? Porque yo creo que salvo los muy ricos, las personas en general tienen como una especie de sensación de que les faltan muchas cosas, ¿no? Que les falta amor, que les falta seguridad, que les falta a veces conocimiento, y el sentimiento de carencia como el miedo, ¿no? Está provocando el deseo y eso está creando, pienso que al ser excesivo y encima estimulado continuamente por los medios de comunicación, ¿no? Estamos en una especie de sociedad muy neurotizada porque estamos como metidos en jaula y nos están haciendo impactos continuamente, ¿no? No paran de estimularnos en lo vivo, ¿no? En el deseo y en el temor, ¿no? ¿Cómo encontrar un centro y al mismo tiempo ser constructivos? Bueno, hablábamos antes o hablábamos ahora mismo del tema del símbolo, ¿no? Y muchas veces cuando sentimos algo fuera, tanto de que deseamos como que tememos, al final es que hay un reflejo dentro de nosotros, ¿no? En cierta medida, ¿no? Entonces muchas veces lo que pasa es que convertimos a la abundancia del dinero, por ejemplo, lo convertimos en un fin, cuando realmente es un medio.
Entonces yo creo que ahí es donde está un poquito la clave de muchas cosas, ¿no? Es decir, realmente darte cuenta que qué es lo que te mueve a ti, qué es lo que te hace ir, ¿sabes? Y eso es lo que te va a permitir centrar y ver que no es importante, entre comillas, no es importante el dinero, sino qué hay detrás de ese dinero, qué es lo que te quiere aportar, porque a lo mejor muchas veces eso que te quiere aportar no te lo aporta solo el dinero, hay otras muchas maneras de conseguirlo. Entonces yo, para mí, una de las primeras cosas es ese que hablábamos el otro día, ¿no? Es ese ejercicio de honradez, de ver muchas veces cuál es el fin que me mueve, ¿vale? ¿Qué es lo que realmente yo quiero tener? Esa abundancia, ¿vale? Porque a lo mejor la abundancia quiere, como os comentaba antes, mi abundancia consiste en mi necesidad de viajar por el mundo. Y para ello significa que tengo que ser rico. O sea, a lo mejor lo único que tengo que tener es una mochila, ¿sabes? Pero si yo he alentado que el dinero es el único modelo que tengo para poder viajar, pues se ha acabado todo modelo. Es decir, hasta que no tenga dinero, no podía poder viajar, ¿vale? Entonces, entramos en una rueda que obviamente entiendo que es la que genera esta sociedad, donde al final todo lo intentamos de alguna manera catalogar a través del dinero, ¿no? Y obviamente fijaros que cuanto más esta sociedad nos pone espejos delante de anuncios de coches, de viajes, de posesiones, de casas, ¿vale? Cuanto más consiguen hacer eso, hacen una cosa que es fundamental, más nos sacan de nosotros mismos y por tanto más fácilmente somos manipulables, ¿no? Entonces la vuelta hacia uno mismo es ese primer paso que tenemos que conseguir, ¿vale? Yo realmente quiero abundancia, pero ¿en qué quiero abundancia? Porque muchas veces cuando me doy cuenta en qué quiero abundancia es en estar con mi hijo jugando, y eso sí que no te lo da el dinero, ¿sabes? Dice, no, es que yo quiero ganar dinero para poder tener tiempo para poder jugar con mi hijo. Seguramente tu hijo está ahí, lo único que tienes que hacer es ponerte a jugar con él, ¿sabes? Entonces, por eso digo que para mí es una vuelta hacia nosotros mismos, realmente ver lo que es importante, en qué queremos esa abundancia y ver si somos capaces de hacerla. No solo por el hilo conductor que nos lleva a esta sociedad, ¿no? Que como es, ya cuando nos jubilemos, ¿no? Ya cuando nos jubilemos podremos disfrutar de la vida. Y como dice un amigo mío, seguramente cuando nos jubilemos la mitad del cuerpo nos duele y la otra mitad no nos funciona, ¿sabes? Entonces ya ahí es muy complicado disfrutar de casi nada, ¿no? Entonces yo, si me haces esta pregunta, te diría que lo fundamental para mí es una vuelta hacia nosotros, hacia mirarnos y hacia ver realmente cuál es esa cosa en la que queremos tener esa abundancia, ¿vale? Porque muchas veces no son cosas materiales, son cosas emocionales que podemos solucionar, pero tenemos que darnos cuenta de ellos, ¿no? Y podemos hablar aquí, por ejemplo, de la crisis esa que dicen que tenemos los hombres a los 40 en cierta medida, ¿no? ¿Vale? Donde de repente el deseo se convierte en una necesidad, ¿no? Te ves que ya empiezas una cuesta abajo y que no has cumplido nada de lo que tú querías, nada de tus deseos se han realizado, ¿no? Bueno, o a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque estás donde tú has deseado estar. Llevas 40 años construyendo para estar ahí. Entonces seguramente donde estás es donde has querido o donde has apostado por estar. Sí, es curioso en relación con lo que dices, algunas cosas que se observan, ¿no? Recuerdo una entrevista que le hicieron a Rosalía Mera, la mujer más rica de España y que murió hace poco tiempo, y ex mujer de Amancio Ortega, dueño de Zara, la tercera fortuna del mundo, que decía que ella lo que buscaba era personas interesantes, que realmente el tener cosas pues como que ya le daba igual, no tenía ese objetivo puesto en tenerlo, ¿no? Que buscaba gente interesante y amable con la que relacionarse, y que eso era lo que le daba una gran prioridad, ¿no? Por otro lado, el tema de la abundancia del tiempo, ¿no? También estamos viendo eso mucho, ¿no? Hay algunos programas de televisión en los que se ve, ¿no? Ejecutivos de empresas que han logrado el éxito y que de pronto lo dejan todo y montan, pues, una especie de tirolina en Madagascar, o un servicio de alquiler de bicicletas para hacer trekking y andar por el campo,
o se dedican a esquiar y bueno, y cambian totalmente de dirección, buscando pues tal vez eso que tú dices, que es aprovechar el tiempo, que es nuestro mayor capital. Es lo que le gusta, ¿no? Es lo que encuentran un significado, encuentran un sentido, ¿no? Yo te preguntaría, Mónica, si una persona siente esa carencia, ¿tú qué consejo le darías? Ahora mismo estamos viviendo un clima, en España sobre todo, de que la gente piensa que no tiene que gastar, ¿no? Que tiene que ahorrar lo más posible, que tiene que hay un sentimiento como de precariedad. Y las políticas del gobierno parece que se han instaurado también en el alma de la colectividad, ¿no? Entonces es como una especie de planteamiento de decir, es que me quiero ahorrar 20 céntimos en esto, 5 céntimos en lo otro, y hay una actitud así como de máximo ahorro, ¿no? Pero no sé si eso es positivo o negativo para la abundancia. Hombre, yo a estas personas les recomendaría que tu mundo interior es el que crea tu mundo exterior, ¿no? Entonces, todo comenzaría por un cambio interno, ¿no? Y entonces, el cambio interno, pues, ¿cómo se puede realizar? Pues a través, por supuesto, de cambiar nuestras creencias, cambiar nuestros pensamientos, nuestras emociones. Es decir, tú estás verdaderamente preocupado, ¿no? Por ese céntimo, esos 10 euros que voy a gastar aquí, son unos pensamientos que vibran en la escasez, con lo cual vas a traer más de lo mismo. Y si ves la televisión, las noticias, pues ¿qué vas a traer? Pues más de lo mismo, ¿no? Esa negatividad. Entonces, de alguna manera, yo creo que la abundancia, la prosperidad, es una conciencia que engloba abundancia espiritual, afectiva, material, ¿no? Y de mucha confianza de que no nos va a faltar esto que estoy diciendo cada día, ¿no? En el aquí y ahora, no mañana, no ya. O sea, no me falta nada para realizar mi propósito, ¿no? Mi propósito de vida o dharma. Y yo creo que cuando tú confías y verdaderamente te rindes a esa voluntad de la mente creadora, que lo que quieres es lo mejor para ti y que realmente tener hoy para comer, para dormir, para realizar lo que tienes que hacer, pues eso es abundancia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí está el ego, ¿no? Que a veces el ego quiere más, ¿no? Entonces es una cuestión también de esa relación entre nuestro ego y nuestra mente superior, pues negociar, ¿no? Negociar entre ambas para que no se dispare el ego y podamos mantener esa vibración. Estaba recordando también, cuando hablabas de esto, y también lo que había dicho Luis, ¿no? Un caso que he comentado con Mónica, ¿no? Que era muy llamativo, ¿no? Que también apareció en televisión, de un chico con el pelo azul, con 16 años, que con 20 euros se fue a China y recorrió América de punta a cabo sin dinero, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que además estaba en silla de ruedas, que era lo más increíble, ¿no? Y iba solo. Y lo increíble es que él decía que le daba a la gente la oportunidad de ser generosos. Y lo decía con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y con una aceptación completa, ¿no? Paco, hay una frase de Henry Ford, creo, que decía, tanto si usted cree que puede como si cree que no puede, tiene razón. Uh-huh. ¿Tú qué crees respecto a eso? Que tenía totalmente la razón Henry Ford. Nuestra mente al final se rige por esas creencias, ¿no? Y una creencia no es una frase que yo diga intentando convencerme. Una creencia es algo que yo siento cierto, que es la gran diferencia.
si yo intento fingir una creencia y repetir algo continuamente, pero no lo siento cierto, eso no va a funcionar. Pero si tengo una frase en mi mente que aunque no la diga ni una sola vez al día, la sienta como una certeza inamovible, eso marca mi vida y es lo que la va a conducir, porque mi mente va a crear esa realidad. Entonces Henry Ford, tenía muy claro cómo funcionaban las cosas y por eso llegó a donde llegó. Y bueno, y la abundancia también, no sé, es que parece también como que la propiedad privada se ha estructurado como un valor sagrado, ¿no? Hay también el comunismo, ¿no? Se ideó un poco basado en tomar los bienes como colectivos, ¿no? En la comunidad de los bienes. Pero parece que no funciona, ¿no? Que no termina el espíritu humano o el egoísmo humano se incentiva cuando uno cree que algo va a ser para uno. Sin embargo, cuando piensa que va a ser para la colectividad, se vio en los regímenes comunistas que la productividad era muy baja, y en fin, que eran sistemas que no producían riqueza, ¿no? Sin embargo, Luis, ¿cómo crees tú que una persona puede cambiar esa óptica? Si viviéramos en una sociedad ideal en la que compartiéramos los bienes, hasta cierto punto, evidentemente, ¿no? Hay algunos que serían reductos propios, ¿no? Pero en fin, que el sistema de propiedad estuviera más diluido, ¿cómo podría cambiarse esa motivación de decir yo trabajo solo para mí mismo o trabajo para la colectividad también? Para mí, que me gusta mucho todo el tema de comunidades y de montar pueblos, como digo yo, claro. Apasionante esa pregunta. Yo creo que al final se convierte en un proceso evolutivo, ¿sabes? Hay una parte que sí que es cierto que tenemos que primero trabajar con nosotros, dentro de nosotros, ver todas esas creencias, y luego hay otra parte que tenemos que darnos cuenta también, que lo que hacemos trasciende nuestra persona, ¿vale? Y esto sí que es cierto que es muy complicado de poner en contexto en la sociedad en la que vivimos, ¿no? El entender que el trabajo que hacemos no va solo para nosotros, sino es para toda la humanidad, es para todo el colectivo, es para un montón de gente, no solo para ti, ¿no? Fíjate que si lo ves en cierta medida, este programa de radio lo hacemos para el colectivo, lo hacemos para compartir, ¿sabes? Entonces, ese tipo de modelos es muy complicado que existan en la sociedad. Primero porque la sociedad tiene un modelo, que es el modelo a través del dinero, que este tipo de actividades las rompe. Y al romperlas, lo que intenta es que sean, que sean una especie de reducto, algo separado, algo que no tengamos en cuenta, ¿no? Pero lo que hay falta ahí, obviamente, para mí es siempre una conciencia de cada uno de nosotros, que tenemos que entender que lo que hacemos va más allá de nosotros mismos, y eso simplemente se da a través de la evolución, ¿no? Fíjate, a mí hay una cosa de este tipo que siempre cuando hablo, muchas veces cuando hablo digo mi madre, porque es una señora ya mayor que tiene sus modelos de antes, ¿no? Ella siempre ve como el trabajo fijo algo como bueno, ¿no? Y por ejemplo, cuando pasamos por las autopistas estas, donde ya han puesto para cobrarte directamente, te ponen un cacharrito y ya no hace falta nadie que esté allí cobrándote, ¿no? Ella siempre dice: joder, una persona más al paro. Y yo siempre le digo, si es que es maravilloso, porque es que las personas no estamos para hacer trabajos mecánicos, las personas estamos para crecer, para relacionarnos, y ahí es donde tenemos que enfocar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, ¿sabes? Entonces, realmente cuando nosotros somos capaces de entender que lo que hacemos trasciende nuestras personas, es cuando somos capaces de dar ese salto. Fíjate, me ponías el caso de Rusia, pero yo te puedo poner el caso de pueblos aislados en Amazonas o en cualquier sitio de estos, que realmente para ellos lo importante es la tribu, y si se tienen que sacrificar, se sacrifican,
¿Por qué? Por la tribu, porque ellos entienden que ellos son una parte de un cuerpo más grande, y ese cuerpo más grande es el que es importante, y que si yo me tengo que ir a la guerra con la tribu de al lado y entre comillas matarme, no pasa nada, porque yo soy en este momento un cachito de esa sociedad que lo necesitamos el conjunto para continuar. Este es un caso extremo que os pongo, pero es para que entendamos dónde tenemos que dar ese salto de trascendencia, en vernos parte de ese todo, ¿sabes? Y cuando tú te ves parte de ese todo, realmente es cuando empiezas a entender que todo va más allá de ti mismo, ¿vale? Entonces, yo entiendo que el comunismo o el socialismo, tal y como lo planteaba Rusia, fracasara, porque es que está metido globalmente en un modelo que no tiene sentido, en el sentido de que al final, como tengo que hacer un trabajo mecánico, ¿vale? Lo único que me interesa y lo único que me puede llenar es lo que saco fuera de ese trabajo mecánico. Pero cuando realmente ese trabajo tú lo estás haciendo por la humanidad y te está enriqueciendo, tú no le vas a echar 10, le vas a echar 40 o 100 horas, ¿vale? Y lo digo a lo mejor también, bueno, por personas que estamos metidos en estos temas, donde te das cuenta que todo esto te trasciende y a ti no te importa echarle todas las horas que le tengas que echar, ¿eh? No sé si se entiende un poquito lo que transmito. Sí, efectivamente, sí. Bueno, yo creo que existe evidentemente errores de concepto, ¿no? Yo creo que, y esto alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Que el trabajo es un medio de realización, por un lado, es un medio de desarrollo de cualidades, y es un medio de servicio a la humanidad, ¿no? En esa triple función de la vida, ¿no? De aprendizaje, servicio y gozo, ¿no? Lo que pasa que evidentemente cuando las actividades son monótonas, rutinarias y mecanicistas, pues se empobrecen al ser humano, ¿no? Y lo ideal es que, y yo creo que vamos hacia eso, ¿no? Que la humanidad pues se estructure de acuerdo a otra manera de vivir en ese sentido. Paco, me voy a saltar a Mónica, en este caso porque tú eres el invitado hoy. Aunque hemos hablado ya en la entrevista que te hice de libertad emocional, si te parece, brevemente, en los 2-3 minutos, ¿nos podrías explicar un poco en qué consiste el sistema que tú utilizas para hacer ese cambio en el cerebro, ¿no? Porque tú hablas de que el inconsciente es el que rige nuestros pensamientos conscientes, no al revés, ¿no? Sí. Que es una perspectiva curiosa, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea de lo que pensamos y decidimos a diario es nuestra mente consciente, pero tu enfoque es diferente, ¿no? Sí, de hecho yo pongo siempre el ejemplo de hacer el ejercicio de decir cuál va a ser tu próximo pensamiento. En ese momento se para la mente, no aparecen pensamientos. Porque en realidad yo trabajo con la idea de que el consciente no es más que una entidad que está registrando la experiencia del cuerpo físico, y el subconsciente está dentro del cuerpo físico, sería el cerebro funcionando. Entonces, todos los pensamientos que surgen acordes a cómo se siente el cuerpo. Es todo un conjunto, ¿no? Las emociones, los pensamientos, lo que me ocurre fuera, todo eso crea un conjunto coherente. Si yo quiero cambiar cómo me siento o cómo pienso, lo que tengo que hacer es desactivar las emociones, que es el sistema de alerta del cerebro, lo que le indica que las cosas son importantes o no. Tengo que ser capaz de liberarlas para que las redes neuronales funcionen de una manera diferente. Entonces, el proceso se basa en, primero, contactar con esas emociones, hacer que esas redes neuronales donde se guarda la emoción y los recuerdos se activen, y luego disparar la respuesta de relajación del cuerpo, que no es más que hacer un ejercicio de relajación del que todos conocemos 1000 variantes. El problema está en centrarnos en algo específico para observar ese cambio. Si yo quiero resolver mi problema con el dinero, por ejemplo, yo lo que puedo hacer es imaginarme las peores situaciones que puedo tener de escasez. De ese modo me van a aparecer las emociones que están fijando esas situaciones y que están atrayendo esa realidad. Si en ese momento empiezo a practicar algún ejercicio de relajación o meditación,
lo que voy a conseguir es liberar todas esas emociones y de repente empiezo a creerme menos que eso sea mi realidad o que eso vaya a afectarme a mí. Porque lo que me dice que las cosas son ciertas es lo que yo siento. Luego, la única diferencia real entre lo que hacemos nosotros y muchas otras disciplinas, como pueda ser la meditación, es el trabajo enfocado a algo específico. Y además el trabajo un poco en negativo, porque lo que pretendemos es hacer conscientes las emociones que tenemos dentro, no apartarlas. Queremos que salgan para poder liberarlas y que ya no nos afecten nunca más. Bueno, espero que haya quedado resumido. Sí. Bueno, es un planteamiento en cierta manera complejo, pero que se puede entender, ¿no? Bien, pues ya hemos llegado al tiempo límite que tenemos disponible para este programa. Voy a dar los datos de contacto de cada una de las personas que han intervenido en este programa de hoy sobre la abundancia. Por un lado, Paco Vinagre, que tiene la web libertademocional.es, a la que pueden acceder, terapeuta, como ya he comentado, y le pueden enviar un correo al mail paco@libertademocional.es. También le pueden llamar al teléfono 667-674873. Mónica Sánchez, que la pueden contactar en Bienestar Consulta, www.bienestarconsulta.es, estar como estrella en inglés, con S, bienestarconsulta.es, y le pueden enviar un mail a info@bienestarconsulta.es. Una cosa, Luis, había una actividad prevista sobre niños para vuestra asociación, ¿no? Sí, tenemos este sábado un curso de la mente plena de los niños y bueno, sobre todo fundamentalmente se está enfocada en este caso para los padres, ¿no? Para que seamos capaces de entender en cierta medida el proceso que viven los niños y que a nosotros en cierta medida yo creo que ya se nos ha olvidado y que es necesario que recordemos, ¿no? Para la relación que tenemos con ellos. Muy bien, pues pueden acceder a la web de Luis Martín, que es Ser Esmeralda, www.seresmeralda.com, o www.serred.com, o enviarle un mail a info@serred.com. ¿Es así, no, Luis? Es info@seresmeralda.com. Seresmeralda.com. Muy bien. Pues muchas gracias, Mónica, por tu presencia. Muchas gracias, Antonio, nuevamente, y a Luis y a Paco. Gracias. Muchas gracias, Paco, también por estar con nosotros hoy. A todos vosotros por este rato tan agradable. Y muchas gracias, Luis, también a ti por tu presencia hoy. Un muy fuerte abrazo para todos. Y me despido de ustedes diciéndoles que bueno, en la abundancia, vivimos en abundancia, ¿no? Estamos en un universo, entre otros infinitos universos, la manifestación del ser es infinita, y bueno, probablemente los únicos condicionantes que tengamos a vivir en mayor abundancia es los que nos ponemos a nosotros mismos. Y la actitud que tengamos ante las cosas. No, si podemos mejorar ambas cosas, ¿no? Y no convertirlas, como decía Luis, me parece que con mucho acierto, no convertirlos en un fin, sino convertirlos en un medio para nuestro autodesarrollo, pues podremos ir avanzando en este camino que tiene bueno, el encuentro con lo mismo como último objetivo. Un fuerte abrazo, soy Antonio.